Y ahora sí, gracias, Lucía. Bueno, les decía que la estrategia que nosotros optamos cuando presentamos el tema de sistemas lénticos tenía que ver con ir aumentando el nivel de complejidad con el que los íbamos enfrentando a ustedes a la problemática, ¿no? Y empezamos hablando de estructura física, de actores biológicos, y luego Néstor le planteó la complejidad que tiene el marco teórico actual de sistemas lénticos, con transiciones no lineales, cambios abruptos, sometidos a umbrales desconocidos, resiliencia, un nivel de complejidad propio de este tipo de sistemas que son sistemas complejos. ¿Ah? Bueno, en esta presentación de sistemas lóticos, la estrategia es similar. Yo quise presentarles un poco características físicas. En el primer momento, introducir algunos conceptos que me parecen fundamentales, como el de la heterogeneidad como característica inherente del sistema, ¿no? La heterogeneidad espacial y temporal en el sistema. Y en esta clase, que seguramente no terminemos hoy en una hora, la idea es presentarle un poco cuál es el marco teórico o cuál es la frontera del conocimiento en lo que tiene que ver con la ecología de sistemas lóticos. El problema es que el cuentito, la historia o el marco teórico de los sistemas lóticos no es tan consistente como el de sistemas lénticos. No está tan bien armado el paquete como en el caso de los sistemas lénticos. ¿Ah? Y eso responde hasta cierto punto con esa característica propia de los sistemas lóticos que tiene que ver con esa variabilidad ambiental que existe en ellos. ¿Ah? Bueno, entonces, a pesar de que yo ya les introduje de que los sistemas lóticos son sistemas complejos y variables, y además les introduje de que son sistemas interconectados con el ambiente, no solo en la visión longitudinal, igualmente sigue habiendo una visión predominante de que lo que domina en un sistema lótico son los vínculos longitudinales en el sistema, de aguas arriba, aguas abajo, que hay un transporte vertical descendente hacia un punto de fuga, ¿tá? Y eso muchas veces el gestor o la persona que no estudia esta temática, pero que se acerca a la gestión de recursos hídricos, por ejemplo, dice, el agua de los ríos hay que retenerla en embalses, porque si no se pierde en el mar. ¿No? Se pierde, es un sistema que pierde todo, que nada conserva. Y otra de los conceptos predominantes en la conceptualización de la gente que no estudia este tipo de sistemas es que hay una baja conectividad con el entorno. Yo voy a tratar de romper estos mitos, ¿tá? En esta presentación. Y para eso me voy a hacer una reconstrucción histórica de cómo ha sido entendido lo que es y cómo funciona el sistema lótico en los últimos algo así como 70 años. ¿Ah? Entendiendo que lo que entendemos ahora que es un sistema lótico es un reflejo de lo que fuimos entendiendo en cada momento en el desarrollo teórico de la limnología de sistemas lóticos. ¿Ah? Vamos a arrancar entonces en algo que ya les comentamos, que es el año 1957 y cuando Strahler plantea el concepto jerárquico de orden. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se anima a definir el concepto jerárquico de orden? Sí, los de primer orden es cuando no tienen ningún afluente y cuando se juntan dos del mismo orden se forma un nuevo orden. Entonces, si vos tenés una red fluvial desarrollada, podés entender que hay partes, sectores, tramos, se habla de tramos, que tienen características similares en función de la cantidad de afluentes que tengan y las características de esos afluentes. ¿Ah? Ese concepto, de compartir la pantalla, en que tengo que achicar la visión de ustedes. Ese concepto que introdujo Strahler en el 57 empezó a dar cierto orden al estudio de los sistemas lóticos. Bueno, dijo, ¿no? Los ríos, los arroyos de cabecera, los tramos de menor orden, son más similares, es esperable que sean más similares entre sí que con los tramos de otros órdenes.
¿tá? Y hay un ordenamiento longitudinal en el sistema. Eso fue en el 57. En el 61 hubo una propuesta de zonación longitudinal del sistema lótico que trataba de reducir la complejidad de este análisis que planteaba Strahler, en cierto sentido, y verlo dividido en 3 zonas. ¿Se acuerdan la zonación longitudinal del ritron, el crenon y el potamon que yo les planteaba? La cabecera, los tramos medios y las zonas bajas. Esa propuesta, que no, solamente se las voy a nombrar acá, tiene que ver con entender qué sector de un sistema lótico cumple una función ecológica para el ciclo de vida de los salmónidos, ¿tá? De los salmones, de las truchas, ¿tá? Entonces, entendiendo esos 3 pedazos del sistema lótico longitudinalmente, yo puedo entender que en determinada parte los salmones cumplen determinado ciclo de su vida y en otro sector otra parte de su ciclo, y dividiendo así el sistema, yo, por lo que tiene que ver con la biología de esos peces, no necesito complicarme más. 57 y 61. En el año 67, Borman y Likens publican el concepto de cuenca. ¿Se acuerdan que hablábamos de este estudio de Havard-Brock? Y que esta gente planteaba que la unidad funcional del territorio era la cuenca y era la hidrología la que definía los límites naturalmente, y que todo lo que pasaba en el territorio repercutía tarde o temprano aguas abajo, y que el ciclo, y que el proceso fundamental de los ecosistemas era el ciclo de nutrientes. 67. ¿Tá? En este punto, en el año 67, del desarrollo teórico de sistemas lóticos, es donde surge por primera vez, con mayor fuerza, el tema de los vínculos laterales en el sistema. No solo los longitudinales, sino los laterales y la elevada conectividad que tiene el sistema lótico, propiamente dicho, con todo el entorno y todo el territorio que drena hacia él. Entonces pasamos de ese esquema que yo les mostraba recién, unidireccional como un tubo que tiene una sola entrada y una sola salida, a entender el territorio como un gran embudo que drena hacia el sistema lótico. No quiere pasarla. Estamos en el año 67. Luego, en los años 70, hubo algunos avances en lo que tiene que ver con el estudio y la ecología de los sistemas lóticos, pero en el año 80, yo en los 70 no voy a hacer referencia, pero en el año 80 se presentó un trabajo de Banot y colaboradores que ha sido un hito y que todavía se considera como uno de los mayores contribuciones teóricas a la comprensión del funcionamiento de los sistemas lóticos. El título del trabajo fue El concepto del río continuo. Le vamos a dedicar un rato para poder explicarlo. Permítanme matar el WhatsApp, que me está haciendo ruidos. Lo que vinculaba la propuesta de Banot era la estructura del sistema y el funcionamiento del ecosistema. ¿Tá? La teoría del continuo, o RCC, las siglas. Yo les pregunto, ¿abajo del todo ustedes ven una barra con mandos? No. ¿No? Yo la veo y me molesta. No me da la pantalla. Bueno, fíjense este esquema. Este es el esquema de la publicación original del año 80 de Banot y colaboradores. Tenemos en el eje vertical el orden de Strahler, según la propuesta de Strahler. ¿Sí? Entonces tenemos la cabecera, el orden 1, 2, 3, 4. Estamos viendo solo una de las posibles líneas, ¿no?, de la red fluvial. Acá aparece algún tributario, pero bueno, estamos viendo simplificado un esquema en donde en el eje longitudinal está el orden y en el otro eje está el ancho del canal. ¿Está?
Bueno, fíjense, ¿cuáles son los actores que Banotti y colaboradores incluyen en este esquema? A ver, ¿qué reconocen ahí de las cosas que estuvimos hablando hasta hace un rato? Alguien que se anime. Hay de todo. Hay de todo. Hay un poco de todo, sí. Hay productores primarios, fitoplancton, hay... ¿Qué productores primarios identifican? Hay fitoplancton, pero hay también como bosque ripario ahí. Que... Hay bosque ripario. Hay bosque ripario. Y entonces acá nos mete un productor primario que no está bajo el agua, pero que es fundamental su aporte de materia orgánica en el sistema. Y bueno, vamos a hablar ahora más del monte ripario y de cuáles son los límites del sistema, al final de cuentas, porque acá está estudiando ríos, pero está incluyendo bosque ripario. No incluye toda la cuenca. Esto es posterior a Borman y Likens, el concepto de cuenca, no habla de toda la cuenca, habla del canal e incluye en el análisis la zona riparia. También incluye las macrófitas, las plantas acuáticas, acá aparece hidrófitas vasculares, ¿lo ven acá? Uh-huh. Sí. También aparece perifito, Perifito. aquí. ¿Y qué más aparece? ¿Qué otro productor primario? Pero el fitoplancton ya lo dijimos. No lo dijimos, sí, por eso no decía. Ah, Ya dijo. perdón, Mica ya había dicho fitoplancton. Por eso no. Y hasta ahora estuvimos diciendo que el fitoplancton, disculpen si se me escapó, hasta ahora habíamos dicho que el fitoplancton en este tipo de sistemas no era un productor primario que contribuyera significativamente. Uh-huh. ¿Y qué sería entonces? Pero está en la parte de los niveles más altos. Exacto, de los órdenes. De los órdenes, perdón. Sí. ¿Y por qué eso está vinculado con que haya más fitoplancton? Que pueda haberlo. Porque tiene menor pendiente en ese orden. ¿Y entonces? Y hay menos descarga, menos caudal. Hay mayor caudal ahí. No, más caudal, pero menor. Claro. Como velocidad y eso. Menor velocidad y a veces por la vegetación también. La vegetación. Sí, ahí el tema es que vos Más tenés o la menos. vegetación en los tramos más altos. La vegetación tiene una influencia menor sobre el funcionamiento del sistema halótico localmente, porque vos tenés una relación de mayor volumen de agua por cantidad de vegetación en la costa. ¿Me explico? Vos acá lo que tenés, más allá del caudal o la velocidad, que son cosas relevantes, no son directamente lo que hacen posible que el fitoplancton esté ahí. Lo que hace posible que el fitoplancton esté ahí es que el agua y todo lo que está en el agua tiene un alto tiempo de residencia relativo. ¿Tá? Entonces hay poco pérdida por lavado, por deriva. ¿Tá? ¿Es dependiente del caudal? No, no es dependiente del caudal. ¿Tá? Porque ese es el punto del todo el sistema, el punto cercano de la desembocadura donde vas a tener el mayor caudal. ¿Es dependiente de la velocidad? Sí, es dependiente de la velocidad, pero no solo de la velocidad. Depende de la velocidad, pero más depende de cuánto tiempo en promedio pase el agua en ese ambiente. Y si eso le da el tiempo suficiente al fitoplancton para prosperar, ¿tá? Antes de ser perdido aguas abajo. Ahora, el fitoplancton puede estar ahí o puede no estarlo, porque si el sistema es muy turbio, puede ser de que el fitoplancton no llegue a proliferar en ese punto porque no tiene luz suficiente en la columna de agua. ¿Ah? ¿Qué otros factores aparecen, gente? Ya no productores primarios, ¿no? Los productores primarios creo que los nombramos a todos. Fitoplancton.
El zooplancton como consumidor está asociado al fitoplancton, ¿no? Depende de las mismas condiciones por ser plancton. ¿Qué otros herbívoros o qué otros organismos o actores están presentes? Y herbívoros. Microbios, dice ahí. Predadores. Vieron que los microbios aparecen. Y en esos circulitos donde están los microbios, ¿qué más hay? Predadores. Están los herbívoros que habíamos visto. Hay moluscos, hay insectos, hay. También Pero hay no los nombra así. No. Predadores. Grazers sería forrajeros. Colectores. Consumidores, ¿no dicen? ¿Qué tipo de información les está dando? Le está dando información sobre cuál es el grupo funcional trófico al que corresponden esos organismos. La mayor parte de esos organismos de los circulitos, salvo los microbios que están al centro, son macroinvertebrados. ¿Ah? La mayor parte son larvas de insectos, que ya comentábamos. ¿Ah? También moluscos. Pueden haber crustáceos, sí, la mayor parte son larvas de insectos. ¿Ah? Y fíjense que acá, esto es una de las cosas que, digamos, que plantea por primera vez de forma clara y contundente Vanot y colaboradores, es que no importa la naturaleza biológica del organismo, sino que importa más cómo se alimenta y de qué se alimenta. ¿No? Entonces se definen estos grupos funcionales y fíjense, aguas arriba aparecen los colectores, los predadores, los grazers y los shredders. Yo tengo la traducción acá que tendría que aparecer en la presentación. Oh, no, me estoy adelantando a esto, no quiero. Me saltó debe estar en la próxima, debe estar corrida la presentación. Vos acá lo que estás planteando es que los organismos se alimentan de formas diferentes. En el siguiente globito, en los tramos de orden medio, ¿qué pasa con las proporciones de los distintos grupos? Son distintos. Cambian, sí. ¿Y en el de mayor orden abajo? Además hay menos grupos. Sí, eso, hay menos. Hay más abundancia por cada grupo. ¿Y qué les parece que pueda, a qué pueda deberse estos cambios? Porque acá te está diciendo, hay grupos funcionales, pero depende del orden donde vos estés mirando, la composición de los macroinvertebrados, desde el punto de vista de los grupos tróficos, es diferente. ¿Y por qué? Me la jugaría a que hay más pescados, al haber más caudal de agua y más pescados, y comen más fitoplancton y zooplancton. Y hay menos variedad, ¿o no? Bueno, ahí vos estás tirando una hipótesis de control descendente, ¿no? Por predación de arriba hacia abajo. Sí. ¿Cuáles pueden ser los controles ascendentes en el sistema? Los nutrientes. Sí. La luz también, porque allá arriba como hay menos incidencia de luz, capaz sobre el agua. Bueno, vamos a ese punto y después volvemos a la pregunta anterior. Cuando hablas de los órdenes más bajos, ¿por qué hay menos luz, Vika? Porque hay más monte. No necesariamente, pero bueno, en el dibujito sí hay más monte ripario. En este tipo de sistemas templados del hemisferio norte donde trabajaba Vanot, las cabeceras montañosas están vegetadas, ¿tá? Muy vegetadas, muy a la sombra. Por lo tanto, en los sistemas acuáticos, vos tenés la limitación a la producción primaria in situ dada por la luz, más allá de los nutrientes. Puede ser que esos sistemas tengan pocos nutrientes, pero seguramente lo que los limite sea la luz. ¿Tá? Ahora, ¿eso quiere decir que los sistemas no tengan materia orgánica para sustentar cadenas tróficas? ¿De dónde viene la materia orgánica? Ingresa toda la creo que se llama materia marrón, todas las hojas, y, o sea, de la propia vegetación de los costados entran hojas y ramas. Exacto. Entonces, vos considerás que el productor primario mayoritario ahí no está bajo del agua, está sobre el agua.
Desde el punto de vista de lo que es el agua que fluye en el sistema lótico. No quiere decir que no haya una conexión subterránea, no quiere decir que no sea parte del humedal asociado al monte ripario. Pero si vos decís, bueno, mi sistema lótico, yo lo pongo, lo limito, lo termino, teóricamente, donde está la superficie, lo que está recibiendo ese sistema lótico es una subvención energética desde el monte ripario. El alimento llega de afuera. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿ustedes esperarían que el perifitón contribuya mucho a la producción primaria en ese sitio, en un orden 1? ¿Por qué va a estar limitado el perifitón ahí? Por la luz. Por la luz. ¿Y las plantas acuáticas? También. Por la velocidad, capaz que no hay tantas plantas acuáticas. Y seguramente, por la velocidad, tampoco, porque ahí vas a tener las pendientes mayores. Entonces, todo lo que es el soporte energético de las redes tróficas en las cabeceras, en este tipo de arroyos, sería esperable que dependa de la zona riparia, de lo que se llama la materia orgánica particulada gruesa asociada a la llegada de la hojarasca. Y es ese término que aparece acá como CPOM, que es la sigla en inglés. Coarse Particulated Organic Matter. CPOM es la materia orgánica particulada gruesa que llega al sistema lótico y que le suministra la materia orgánica para soportar a los organismos que allí viven. Si no estuviese esto, si no estuviera la zona riparia, llegaría la luz, el sistema sería productivo bajo el agua, digamos, producción primaria in situ, autóctona, en función de la cantidad de nutrientes que tuviese el sistema y la luz. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué características funcionales o morfológicas tendrán los organismos que se alimentan de la hojarasca? ¿Serán filtradores? No, tienen como que romper, o particular, no sé cómo se dice, desgarrar, lo que sea. Sí, exacto. Y se denominan fragmentadores en español. O es lo que aparece ahí como shredders. Son los fragmentadores. Y bueno, y fíjense qué pasa con los shredders en órdenes mayores. Allá en los órdenes bajos hay un montón de fragmentadores. En los órdenes medios hay muy poquito, y en los órdenes más altos ya no aparecen. No quiere decir que no puedan estar, pero no aparecen. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense, el tipo de materia orgánica, el tipo de alimento, determina las cantidades asociadas a los grupos funcionales de consumidores primarios. Y esto, Florencia, que vos decías, hablabas de un control más descendente, top-down, esto es un control más bottom-up, más ascendente, ¿no? Del alimento sobre el que se alimenta. Y en general, este tipo de controles ascendentes son más fuertes en los sistemas lóticos. No quiere decir que no pueda haber controles descendentes, pero estos controles ascendentes son muy fuertes en los sistemas lóticos. ¿Por qué? Porque si no tenés alimento, si el alimento que tenés es es lo que hay para aprovechar, y la cadena trófica, los organismos que proliferan ahí son los que tienen las condiciones para alimentarse de eso. Además de los shredders, que son los fragmentadores, están los grazers. ¿Qué serán los grazers? Los que comen plantitas. Es herbívoro. Los grazers son los que ramonean, los que se alimentan de superficie raspando, ese tipo de cosas. ¿De qué se alimentarán? ¿Cuál será el productor primario del que se pueda alimentar un grazer? Un raspador. Y perifitón tiene que ser. Perifitón. Hay pocos grazers porque hay poco perifitón. Poco perifitón. ¿No? Ahí en la cabecera, en bajo orden. Ahora, ¿qué pasa con los grazers en los tramos medios? Aumentan. Hay muchos más grazers. Quiere decir que seguramente tengan más perifitón. Vieron que aparece el esquema en perifito, ahí en perifitón en verde.
Entonces ahora yo les planteo la pregunta, ¿por qué habrá más perifíton en los órdenes medios de un sistema halótico? Porque ahí se puede establecer más vegetación acuática. Esto habría que ver si lo denominamos vegetación, más productores primarios autóctonos. Hay más luz, el agua no va tan, no se mueve, como el flujo no es tan, no hay tantas correntías, digamos. Exacto. Hay algo mayor relativamente tiempo de residencia del agua. Eso, tiempo de residencia. ¿Está? Y menor velocidad en este caso. Y entonces ahí vos vas a tener un canal más ancho, además, en donde la sombra de la flora riparia no va a ser tan influyente sobre la productividad bajo el agua. No va a haber tanta sombra. El sistema va a estar más iluminado. Y como estamos hablando de órdenes medios, bajos a medios, estamos hablando de que el agua no tuvo tiempo, no tuvo la oportunidad, entre comillas, personalizándola, de cargarse tanto de sedimentos, de hacerse turbia y hacer que sea turbia y que la luz no pueda penetrar. Entonces tenemos un balance razonable entre lo que es transparencia del agua, ancho del canal, e influencia de la flora riparia al hacer sombra. Y también en otro sentido paralelo, pero sin embargo, ya es probable que tenga cierto nivel de nutrientes no tan bajo como la cabecera. Porque el área que aportó nutrientes a esos tramos medios es mayor que a los de cabecera. Bueno, entonces, ustedes fíjense, habiendo más luz, más perifíton, hay más geysers, más raspadores y menos fragmentadores. Esta es la predicción que hace Banot. Y después hay un grupo que aparece de colectores. ¿A qué se referirá ese grupo de consumidores primarios de tipo colectores? ¿De qué se alimentará? Los que comen Esos son, materia orgánica. ¿En qué forma? son las larvas que dimos hoy de los distintos insectos. ¿Cuáles en particular? Los que filtran. Exacto. Filtran materia orgánica del agua. Particulada fina. Ah. Que es este concepto que aparece acá como FPOM. Materia orgánica particulada fina. Que viaja en suspensión en el agua. Ya no es una hoja, es un pedacito de hoja. Y los organismos que puedan aprovechar ese contenido suspendido en el agua se alimentarán de eso. Y ahí aparecen los colectores. Pueden aparecer como filtradores en español, perfectamente. Y fíjense que los colectores en los tramos altos son mayoritarios en el sistema. En los tramos medios son mayoritarios en el sistema, más o menos la mitad de la biomasa. Y en el tramos más altos son los más abundantes. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque el mayor aporte de materia orgánica particulada gruesa va a estar en la cabecera, y esa materia orgánica es procesada y transformada en el sistema a materia orgánica particulada fina. Después, arriba de la materia orgánica particulada fina que fluye en el sistema hacia aguas abajo, además hay producción in situ, por ejemplo, fitoplancton. El fitoplancton también es materia orgánica particulada fina, y los organismos que sean capaces de alimentarse de eso podrán vivir en la parte más baja, sin ningún tipo de duda. Entonces ustedes fíjense, en función de la característica física que tiene que ver con la cobertura vegetal, el ancho del canal, la pendiente, así hay un montón de parámetros que son físicos del sistema, que establece restricciones sobre cuál es el productor primario mayoritario en ese tramo, en esos órdenes, se estructura la cadena trófica hacia arriba. Un control ascendente con un origen bastante físico. Por supuesto que luego predadores aparecen en todos los tramos, porque habiendo materia orgánica para alimentarse y consumidores primarios para consumir la materia orgánica, habiendo herbívoros van a haber predadores. Y los predadores aparecen arriba y aparecen acá y siempre aparecen los predadores. Estos son los organismos del bentos, los bentónicos. En general son macroinvertebrados. Y además los peces. Y los peces tendrán que estar adaptados. Los peces en general no son los mismos porque depende mucho
como están siempre en la columna de agua, o mayormente en la columna de agua, la mayor parte de los peces, dependen mucho de sus estrategias morfológicas y comportamentales para enfrentarse a la deriva. ¿Ah? Pero los peces también están ahí presentes y juegan. Pero en general, los controles más fuertes en este tipo de sistemas son los físicos y no los biológicos. ¿Ah? Bueno, y aparece, acá tenemos los actores, acá empiezan a marcarse algunos de los conceptos que estuvimos discutiendo, materia orgánica particulada gruesa y fina, cómo fluye el sistema, y aparecen unos conceptos aquí, en rojo, aparece acá, al medio y abajo, que es P sobre R menor que 1, marco ahí. ¿Tienen idea a qué se puede referir eso? Si hay un olor a neurona quemada. Algo de la producción con respecto a que, no sé, a lo que retiene el sistema o algo así. Esto se refiere a la producción, digámosle fotosíntesis, y el proceso opuesto. ¿Cuál es el proceso opuesto a la fotosíntesis? La respiración. Eso es producción-respiración. Tenemos algo en el chat. Eso. Néstor contesta por escrito en el chat. Gracias, Néstor. Esto es producción y respiración. Es el balance entre producción y respiración. Si yo los pongo en la misma escala de medida, a ver, ¿cuál podría ser una escala de medida común para la producción o la fotosíntesis y la respiración? ¿Cómo era la pregunta? Yo tengo P sobre R. ¿Yo las puedo expresar en las mismas unidades? ¿A la fotosíntesis y a la respiración? Oxígeno, pero... En el caso de la producción, ¿qué pasa con el oxígeno? Se genera. Se genera. ¿Y en la respiración? Se consume. Yo lo podría expresar en cantidad de oxígeno por tiempo. Yo podría expresarlo esto en oxígeno, unidades de oxígeno. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se consume? Podría expresarlo en materia orgánica. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se consume? Yo lo puedo poner en la misma unidad. Y ese balance entre producción y respiración, ¿qué es del sistema? El P sobre R, que ahí dice menor a 1. ¿Qué nos está diciendo el sistema? ¿El metabolismo? Exacto. Es el metabolismo del ecosistema. El metabolismo es un concepto que lo podemos aplicar a las especies, a los organismos, a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro metabolismo? Respiramos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono y consumimos materia que no la producimos. No producimos, así que la producción ahí va a ser 0 y la respiración va a ser diferente de 0, superior a 0. Entonces nuestro balance de P sobre R, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Igual a 1, mayor a 1, menor a 1? Menor, 0. Va a ser 0, va a ser bajo, va a ser bajito. Muy bajito. ¿Y cómo es el metabolismo de un organismo que tiene ese balance entre producción y respiración? ¿Cómo se denomina? ¿Qué somos? Consumidores. Heterótrofos. Somos heterótrofos. Y un ecosistema, si vos ponés en la misma bolsa producción y respiración, y ves el balance de uno con respecto al otro, podés saber si el ecosistema es heterotrófico o si es lo contrario, que es autotrófico.
si se comporta como un animal o si se comporta como una planta, hablando como en la escuela. Entonces, gente, si acá nos están diciendo que P sobre R es menor que 1 en los tramos altos, en los de orden bajo, ¿qué nos dice del metabolismo del ecosistema, del sistema halótico? ¿Es autotrófico o heterotrófico? Heterotrófico. Heterotrófico. Sí. ¿Y por qué? Porque tiene niveles muy bajos, como casi cercanos a cero. ¿Niveles bajos de qué? Primaria. O sea, la producción, o sea, lo que viene es de la hojarasca, eso que decíamos. Sí. Claro, hay más respiración que producción. Exacto. No hay fitoplancton, básicamente, también acá. Metabolismo bajo. Y no hay plantas acuáticas también, puede ser. Exacto. Pero acá, ¿qué tenemos que considerar? Que estamos hablando de la producción solo del sistema acuático sin considerar la zona riparia. Estamos considerando que la producción viene de afuera, que la producción en el sistema halótico, y esto es solo bajo el agua, tiende a cero o es muy bajita, pero se está respirando mucha materia orgánica. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica viene de afuera. Por lo tanto, el ecosistema se comporta más parecido desde el punto de vista metabólico a un animal, a un hongo, a una bacteria, que a una planta, o una alga, o una cianobacteria. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa en los tramos medios? Acá nos plantean, Vanot y colaboradores nos plantean que el P sobre R es mayor a 1, o sea que el metabolismo, ¿cómo será? Autotrófico. Autotrófico. Esto quiere decir que la producción es mayor que la respiración. Ya empieza a producir también dentro del río. Y las causas recién hablábamos, ¿no? Mayor ancho del canal, menos sombra, más nutrientes, pero no demasiada turbidez, más superficie donde asentarse los productores primarios. ¿Está? Y ahí tenemos las plantas vasculares, hidrófitas o macrófitas, como se denominan hoy en día, y el perifitón, que empiezan a tener un rol predominante en el aporte de la materia orgánica. No quiere decir que no se reciba hojarasca de afuera como la cabecera, pero relativamente va a ser menos. O por lo menos esto es lo que planteaba Vanot. ¿Vamos bien hasta acá, gente? Sí. Bueno, ¿y qué pasa en los tramos más altos, en el orden más alto? Vuelve a ser heterotrófico. ¿Y por qué? Por el tema de la velocidad, ¿no? A ver. Los consumidores de productores primarios. Porque el agua tiene más turbidez por todo lo que arrastra. Esa es la clave. Cuando los órdenes son muy altos, en general esas aguas son las que tienen mayores niveles de nutrientes, pero menores niveles de luz. Y la luz pasa a ser un factor limitante de la producción primaria autóctona. ¿De dónde proviene la producción primaria de los órdenes más altos de un sistema halótico? De aguas arriba, mayoritariamente, y es transportado por la propia columna de agua. Y va a tener origen alóctono, que es lo contrario a autóctono en la cabecera, autóctono mayoritario en los tramos medios, y en los tramos bajos se recibe lo que se produjo allá arriba. Entonces, ustedes fíjense, Vanot y colaboradores partieron analizando la estructura física, las características físicas del sistema, y terminaron generando un marco teórico que permite saber qué jugadores biológicos están presentes, en qué cantidades, en los 3 tramos diferentes en donde se plantea esto, y cuál es el metabolismo del ecosistema. O sea, están hablando de la estructura y están hablando del funcionamiento del ecosistema. Esto, desde el punto de vista conceptual, es muy poderoso, y digamos que desde el 1980 a la fecha, mucho o gran parte de la ecología de sistemas halóticos estuvo alrededor de la propuesta de Vanot. ¿Tá? Viendo a ver si se cumplía o si no se cumplía, qué problemas tenía, y qué pasa si vos no tenés vegetada ya la zona más alta, como decía hoy Vic al principio. ¿Y eso se cumplirá en cualquier lugar del mundo, para cualquier sistema halótico? Pues de esto podemos hablar. Pero bueno, igualmente, se cumpla mejor o peor, ustedes abren un libro de texto actual de ecología de sistemas acuáticos continentales y van a encontrar este tipo de gráficas más lindos, con más colores, menos, lo que fuera, pero digamos que fue un hito
en el desarrollo científico del marco teórico de la ecología de sistemas lóticos. ¿Tá? Y lo tienen que saber. Anótenlo, póngalo con flujo, parcial de lóticos. ¿Tá? No es un capricho, es que es muy poderoso y después muchas de las cosas se contrastan contra esto. ¿Tá? Ahora, tiene un montón de críticas, ¿no? En función de que esto fue generador de muchos trabajos que dejaron de ser tan descriptivos y pasaron a ser más funcionales y por lo tanto más interesantes desde el punto de vista científico, se empezaron a encontrar desajustes de la teoría. ¿Tá? Entonces, este es un esquemita parecido al que veíamos recién. Tengo que achicar pantallitas acá. Y hay varias de estas predicciones de la teoría del río continuo que no han tenido una confirmación contundente. Una de ellas es que el aporte de materia orgánica terrestre, ¿tá?, es mayor al predicho, particularmente en crecientes o inundaciones. Y no está restringido únicamente a los tramos de menor orden, de más bajo orden. ¿Se entiende? Cuando hablamos de llanura e inundación estamos hablando de órdenes altos en general, y ahí hay mucho aporte de materia orgánica desde afuera, y puede hacer, si vos tenés mucho aporte de materia orgánica desde afuera, podés hasta generar un cambio en la composición faunística, vas a necesitar fragmentadores, no los vas a necesitar, le vas a dar oportunidad a fragmentadores que se alimenten de eso, y por lo tanto que predominen el sistema, y vas a estar cambiando el metabolismo. Porque si tenés mucha subvención desde afuera, si eso pasa a ser mayor a lo que se produce adentro, pasás de un sistema autotrófico a un heterotrófico. ¿Ah? Tampoco hay un aumento sistemático en todos los sistemas estudiados de la cantidad relativa de materia orgánica particulada fina hacia aguas abajo. ¿Ah? Porque muchas veces esa materia orgánica particulada gruesa que es aportada al sistema en la cabecera es tan eficientemente procesada por los organismos y es consumida a medida que el agua y esa materia orgánica particulada fina deriva, que no hay un aumento de la concentración hacia aguas abajo. Y si no hay un aumento de la concentración, los colectores no se van a ver tan favorecidos como aparecían en el esquema, aquí, esta mancha azul, este círculo azul, en el esquema de Vannotte y colaboradores. ¿Está? Y se acuerdan que también aparecían los fragmentadores, los verdes en este esquema, aparecían como predominantes en los tramos de bajo orden, no dominantes en los tramos medios y ausentes en los tramos bajos. Y se ha encontrado que estos fragmentadores no disminuyen de la forma que lo predice la teoría del río continuo. Y esto tiene que ver con el primero de los puntos, ¿no? Entonces, si bien esto es muy potente y explica muchas cosas y a veces se ajusta muy bien, hay algunos procesos y hay muchos lugares en donde esto no se ajusta bien. Entonces, a partir de 1980 para adelante, y como teniendo esto como disparador, se generó un montón de líneas de investigación que trataban de entender por qué no se ajustaba bien en algunas condiciones la teoría del río continuo, y qué faltaba entender para conocer la estructura del funcionamiento o predecir la estructura del funcionamiento de un sistema lótico. ¿Está? Y con eso, gente, vamos a seguir el jueves que viene. Perfecto. Pero vamos a volver al esquema en el que veníamos trabajando. Yo voy a colgar esto de hoy, pero voy a colgar las grabaciones de esta clase completa del año pasado, les voy a pedir que lo miren y vamos a trabajar para tratar de adelantarnos el jueves que viene sobre consultas de eso. ¿Está? Puede ser, Guille, sé que querés terminar, pero referente a esto, que no se daba esto en todos los ríos, puede ser también debido a la localización de los ríos, donde estén, a la misma vegetación reparia, si está o no está, o qué tipo de vegetación. Totalmente. A todo eso, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Bueno. Esto es muy relevante y lo vamos a ver el jueves que viene, lo vamos a analizar. Y cómo empezaron a surgir trabajos, mismo en Estados Unidos, en donde este esquema de Vannotte se dibujaba desde la mitad hacia la izquierda para los ríos de las sierras del oeste estadounidense, y desde el otro lado del esquema, del mismo esquema, de las llanuras del este.
No es lo mismo un río que nace en las Rocallosas y desemboca en el Pacífico, ¿tá? Lleno de salmónidos, con una estructura biológica, que un río como el Mississippi. Transcurre en millones de kilómetros cuadrados, con baja pendiente, y desemboca en el Golfo de México. ¿Tá? No tienen la misma estructura, no funcionan igual. ¿Tá? Entonces empezaron a surgir trabajos en donde se empezaron a encontrar esas diferencias y dijeron, bueno, no, pero depende de tal cosa y depende de tal otra, y empezaron a aparecer una lista larga de dependes. Y se empezó a hacer más compleja la cosa, ¿no? Parecía que había una primer propuesta potente, conceptual, para entender qué eran y cómo funcionaban, y después empezó a desmoronarse un poco. ¿Tá? Entonces la idea es seguir un poco en la historia, y vamos a llegar a un último trabajo en el 2006. No quiere decir que no hayan posteriores, pero digamos eso está consolidado, tratando de entender más cerca de la actualidad qué es lo que se entiende respecto a estos sistemas. ¿Ah? Gente, tenemos 2 minutos. ¿Alguien que quiera participar? ¿Algún comentario, consulta? Consulta, la próxima clase vamos a tener el cuestionario también, entonces, Sí. sobre esta clase, ¿sería? Esta, y lo que sigue después de esta hasta terminar la parte esta de evolución del marco teórico de sistemas lógicos. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Ah? Lo que va a quedar colgado ahora sería la clase esta de hoy y la clase de otros años. Exacto. Incluye lo mismo que vimos hoy y un poco más. ¿Es eso? Exacto. Ah, o sea que si estuvimos hoy nos conviene ver la otra. Sí, yo les diría que sí. Sí, sí. Dale. Para escucharme 2 veces lo mismo. Y lo peor es que nos tenemos que escuchar a nosotros. No, bien los aportes, les agradezco por estar enganchados, participar y contribuir. El martes no nos vemos, a no ser que alguien quiera y avise con antelación. ¿Está? Gente, nos Bien. vemos. Pasen bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Nos vemos, buenísimo. Chao. Chao.